Base de datos Microsoft SQL Server en sistemas multiproyectos. Con la finalidad de seguir creciendo en el proyecto que tenemos para lo que son los sistemas de multiproyectos, vamos ahora a incorporar ya una base de datos que vamos a utilizar para empezar. La que vamos a crear va a ser para el manejo de usuarios. Entonces es importante que tengamos precisamente esa base de datos para que podamos tener múltiples usuarios, ¿sí?, con múltiples roles. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Base de datos Microsoft SQL Server en sistemas multiproyectos. Hago la aclaración de que Visual Studio trae incorporado ya una base de datos, un manejador de bases de datos, que es el que vamos a utilizar para este proyecto. Ese es el Microsoft SQL Server. Bueno, ¿qué es y cómo crear una base de datos con la tabla de usuarios? Ojo, la tabla que vamos a crear se va a llamar usuarios de acceso al sistema, que debe de tener identificador, apellido paterno, apellido materno, nombres, nombre de usuario, contraseña y rol. A propósito, estoy poniendo más datos de los que requerimos realmente para que vean la facilidad que se tiene de poder agregar información a la base de datos. Entonces aquí voy a agregar el identificador, que es necesario porque es el índice de la tabla, es el que le va a dar orden a la tabla, va a ser un número que no se repite y que tiene que estar en la tabla. El apellido paterno, el apellido materno, los nombres, son datos específicos del usuario. El nombre de usuario tiene que ser único e irrepetible también dentro de la base de datos. La contraseña puede ser repetida, esa no tiene problema, pero ojo, vamos a guardarla oculta. Ahorita no vamos a aplicar el hash, algoritmo de encriptación, lo vamos a aplicar después, pero la contraseña es un área que se tiene que guardar en la base de datos y que normalmente se guarda encriptada para que no la pueda leer nadie y nadie sepa cuál es la contraseña. Y el rol, que es esa cadena de as o des, en donde as es activar un menú y de es desactivar un menú para que el usuario tenga sí o no acceso a ciertos menús. Base de datos en Visual C#. Para trabajar con base de datos en Visual C# tienes varias opciones disponibles. Algunas de las más populares son Microsoft SQL Server. Es la oferta de base de datos insignia de Microsoft y es muy compatible con Visual C#. SQL Server Express es una edición gratuita que puedes utilizar, ¿sí?, para desarrollo de sistemas. Pero vamos, si ya tienes incorporado el Microsoft SQL Server, pues, utilízalo. Otra es SQLite. Esta base de datos la implementa esencialmente Python, un motor de base de datos embebido que se ejecuta en el propio proceso de la aplicación, ideal para las aplicaciones más ligeras y portátiles. SQLite, ¿sí?, incluso viene integrado en el Visual Studio Code, en donde podemos programar con Python, por ejemplo. MySQL es otra base de datos. Es una opción popular de código abierto que es compatible con Visual C# a través de los proveedores de datos ado.net. PostgreSQL, otra base de datos de código abierto que es conocida por su robustez. Es una base de datos muy potente
y es compatible con Visual C# mediante proveedores de datos también Ado.net. La elección depende de tus necesidades específicas, como el tamaño del proyecto, si necesitas que sea de código abierto, el rendimiento y la facilidad de uso. Aquí tenemos que tener cuidado con esto. Un Postgre, por ejemplo, si es una base de datos muy potente, pero tiene ciertas restricciones para lo que es la comercialización del producto, porque tienes que solicitar autorización. Las bases de datos en Visual C#, por ejemplo, Microsoft SQL Server, es una opción común para aplicaciones .NET debido a su integración y herramientas de soporte. SQLite es excelente para aplicaciones más pequeñas y de escritorio, donde se prefiere una solución ligera sin servidor. MySQL y PostgreSQL son opciones sólidas si prefieres trabajar con sistemas de código abierto, pero ojo, estas sí requieren servidor. Microsoft SQL Server es una plataforma de datos ampliamente utilizada que ofrece una variedad de características y funcionalidades. Y están algunas de las características clave. Inteligencia en todos los datos, o sea, la forma en que utiliza los datos. SQL Server permite consultar y analizar datos desde diversas fuentes, incluyendo clusters y de Big Data. Puedes acceder a todo tu patrimonio de datos desde SQL Server hasta Oracle, que es una de las bases de datos más potentes del mundo, sin necesidad de replicarlos. Otras características de Microsoft SQL Server es la elección de idioma y plataforma. SQL Server es compatible con varios idiomas y plataformas, lo que facilita su implementación y uso en diferentes entornos. El rendimiento líder en el sector, por ejemplo, SQL Server en 2019, ofrece un rendimiento sin precedentes para el análisis dentro de la base de datos y los informes de dispositivos móviles. La plataforma de datos más segura, SQL Server, ojo, cuenta con medidas de seguridad avanzada para proteger tus datos. Además, se mantiene actualizado con las últimas vulnerabilidades y parches de seguridad. La alta disponibilidad, es incomparable con otras, ya que corresponde al mismo sistema, entonces pues, es directo y su compatibilidad es excelente. SQL Server ofrece entonces opciones de alta disponibilidad, como la replicación, el clustering y la recuperación ante desastres, para garantizar que tus datos estén siempre disponibles. ¿Qué es un clustering? Se refiere precisamente a una técnica que permite combinar múltiples sistemas para que trabajen en paralelo y se comporten, vamos a decir, como un recurso informático unificado para servir a un grupo de tareas, proporcionar tolerancia a fallos y tener disponibilidad continua. Una parte de este tipo de bases de datos de SQL Server es que podemos trabajarlo con lo que se conoce como el Business Intelligence y es integrable totalmente a lo que son los desarrollos móviles. Las herramientas incluye herramientas de inteligencia empresarial como el Business Intelligence y que te permite crear informes y paneles de control para tomar decisiones basadas en datos. En resumen, Microsoft SQL Server es una solución completa para la gestión y análisis de datos con un enfoque en rendimiento, seguridad y disponibilidad.
Para crear una base de datos de usuario en Microsoft Visual Studio utilizando C#, puedes seguir los siguientes pasos. Primero, agregar una base de datos local. En el explorador de soluciones del proyecto, ahorita lo vamos a hacer, en la carpeta base de datos o bdatos, que es como lo tenemos declarado, vamos a hacer clic en el botón derecho y seleccionamos agregar. Nos vamos a ir a componente y en elementos de C# vamos a buscar datos. Después de que estemos en el área de datos de los componentes, entonces vamos a buscar una base de datos basada en servicio, que es la que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Y vamos a agregar un archivo de base de datos local, por ejemplo, usuario database. En nuestro caso se va a llamar usuarios.mdf. Esto creará un archivo .mdf que actuará como tu base de datos en el sistema. ¿Cómo crear entonces una base de datos de usuarios en Microsoft Visual Studio C#? Es que después de crear esa base de datos, debemos garantizar que se encuentra conectada al proyecto. Entonces vamos a ir en el origen de datos, elegimos agregar un nuevo origen de datos, elegimos base de datos y siguiente, elegimos conjunto de datos y siguiente y elegimos la nueva conexión. También lo podemos hacer con un simple doble clic en la base de datos para que se abra automáticamente y después seleccionamos el archivo de la base de datos de Microsoft SQL Server y continuamos. Nos vamos a examinar el nombre del archivo de la base de datos, va a ser nuevo, existente, etcétera, en el navegador de archivos y localizamos la base de datos en nuestro proyecto, que seguramente va a estar dentro de la carpeta de datos, porque ahí la tenemos, ya tenemos la carpeta creada. Seleccionamos el archivo usuarios database.mdf, vamos y damos clic en abrir. Si me dice que la base de datos ya está en uso, entonces regresamos al origen de datos y verificamos que aparezca ya la base de datos abierta. Damos clic en el botón derecho de usuario database.mdf y clic en modificar conexión. Después de dar clic en modificar conexión, damos clic en probar conexión. Si la respuesta es que la prueba de conexión se realizó correctamente, aceptamos y está lista la base de datos para ser utilizada por nuestro sistema. Si hubiera algún error ahí, tenemos que corregir y ver por qué no está entrando la base de datos. Es importante que la base de datos esté conectada con el sistema, porque de otro modo no podríamos trabajar. Luego tenemos que hacer la definición de las tablas que vamos a crear en la base de datos de usuario, por ejemplo, de Microsoft Visual Studio C#. Vamos a tener que diseñar la tabla de usuarios. Para esto abrimos el archivo MDF y seleccionamos la pestaña Diseñador de tablas. Ahorita vamos a ver dónde está todo esto. Aquí puedes agregar columnas, ¿sí? Almacenar información de usuarios como ID, apellido paterno, apellido materno, nombres, nombre usuario, contraseña y rol. Definimos los tipos de datos adecuados para cada columna. Y para crear entonces esa tabla en la base de datos de Microsoft SQL Server que almacene los datos que ya habíamos comentado, vamos entonces a crear la tabla en origen de datos. En el explorador de servidores se expande la base de datos donde deseamos crear la tabla. Luego hacemos clic en el botón derecho de la carpeta tablas de la base de datos y seleccionamos nueva tabla. Esto abrirá una ventana de diseño de tabla. Vamos a ver el diseño de la tabla. ¿Sí? Vamos a
analizarlo en la ventana de diseño que se define como columnas necesarias para almacenar la información. Por ejemplo, vamos a tener las columnas que es ID, que es un identificador numéricamente. Cada uno de los registros debe de estar identificado con un número de manera incremental. No puede repetirse el número en ninguno de los registros de la tabla. Apellido paterno, que es la columna que almacena el apellido paterno del usuario. El apellido materno obviamente almacena el apellido paterno del usuario. Los nombres almacenan los nombres del usuario. En mi caso, por ejemplo, Gerardo Rafael, pues esos serían los nombres que almacenaría como nombres. El nombre de usuario es el nombre que el sistema va a reconocer para ese usuario. Ese es lo que tengo que guardar ahí. Y la contraseña es la clave que va a permitir el acceso si el nombre de usuario es correcto, la contraseña es correcta. El rol es una columna que va a almacenar cierta información que nos va a permitir el acceso a los diferentes menús. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. En nuestro caso, este rol va a ser una cadena de caracteres A y D, que por cada carácter A va a ser un menú activado y por cada carácter B va a ser un menú desactivado. Tenemos que configurar las propiedades de la columna. Para cada columna se debe configurar cada propiedad como el tipo de dato, por ejemplo, nvarchar, int, etc. Y si se permite o no el valor null. Tenemos que guardar la tabla después de diseñar la tabla. Hay que guardarla con un nombre significativo, por ejemplo, usuarios, y cerrar la ventana de diseño. Con eso tendríamos la tabla ya hecha, ya estructurada, y en la cual incluso podemos guardar cierta información, pero eso lo vamos a ver en otro video más adelante. Para una tabla de usuarios en una base de datos Microsoft SQL Server, puedes declarar las siguientes columnas de tipo de datos, que ya lo hemos comentado. Pero lo que hay que tener muy en cuenta es el tipo de datos. ID debe de ser int, entero. Las otras 6 columnas, apellido paterno, apellido materno, nombres, usuarios, contraseña y roles, son strings, ¿sí? Y debemos considerar a todas estas últimas columnas que contendrán cadenas de caracteres. ID se crea un identificador numérico único de tipo entero, irrepetible o nulo para la identificación de cada registro de la base de datos. Es una clave primaria automáticamente incremental que identifica de manera única a cada usuario y a cada registro de la tabla. El ID puede no estar en orden consecutivo, ¿sí? Sobre todo porque si borramos algunos usuarios, esos números que ya se habían creado para los registros se pierden, y entonces puede ser que tenga el número 1, el 3, el 8, el 20, el 50, porque los demás se borraron durante el transcurso de la utilización y eso provoca que se vayan perdiendo. Con respecto al apellido paterno, materno y nombres y casi todos los datos, se crea para almacenar obviamente esos apellidos. Ambos tipos, bueno, en este caso se pueden utilizar el tipo ojo nvarchar o varchar. Ambos tipos son adecuados para almacenar cadenas de caracteres de longitud variable. La elección entre nvarchar y varchar depende de si necesitas administrar caracteres o admitir caracteres Unicode, o sea, caracteres especiales de identificación, incluso como puede ser la ñ, las letras acentuadas y las vocales acentuadas.
Si es así, utiliza nvarchar, ¿sí? Para que trabajes la tabla de Unicode de 16 bits. O sea, no te sirve la de 8 bits, porque la de 8 bits solo te va a servir para sin utilizar caracteres especiales. El nombre de usuario. Para almacenar nombre de usuario, puedes utilizar el tipo de datos nvarchar o varchar, igual que el anterior, como lo explico, pero lo más conveniente para nosotros que estamos trabajando el alfabeto español es que utilicemos el nvarchar para que podamos trabajar las vocales acentuadas y las letras especiales del sistema como la ñ. De otro modo nos limita esa estructura. Ahora, para almacenar las contraseñas, columna de contraseñas, debemos asegurarnos de almacenarlas de forma segura como hashes, o sea, como encriptadas. En cuanto al tipo de datos que puedes utilizar, pues nvarchar te permite utilizar caracteres especiales, o varchar que también ahí te permite utilizar únicamente Unicode, que es el ASCII, no Unicode, el ASCII normal, que son un byte. El problema de utilizar nvarchar o varchar es el peso de cada uno de los caracteres. Con nvarchar se utilizan 16 bits por carácter y con varchar se utilizan 8 bits por carácter. Entonces eso hace un poco más pesado el sistema. Pero como solamente vas a utilizar el nombre de usuario y la contraseña para entrar al sistema, ya cuando estés en el sistema se desecha esa información, entonces no le afecta tanto el peso de los identificadores, ya sea que sea por nvarchar o por varchar. Con respecto al rol, para almacenar roles de usuario, por ejemplo, administrador, usuario, etcétera, o la cadena de letras A o D que tengamos, ¿sí? Se puede usar tanto nvarchar como varchar. En nuestro caso, incluso ahí podemos utilizarla como varchar. Sin embargo, les digo, como es nada más para el acceso, en realidad no tiene peso, no tiene impacto fuerte en el rol, en el desempeño del sistema. Entonces, la elección del tipo de datos dependerá de la longitud esperada de los valores, por ejemplo. Aquí tenemos la estructura SQL, que se conoce como consulta, para crear una tabla en Visual C#. En este caso es create tabla y estoy diciéndole que cree la tabla usuarios. Voy a crear un identificador de tipo entero, que es el identificador de la tabla, y no puedo admitir nulos. De hecho, yo no admito nulos en ninguno de los campos, porque si dejo nulos, pueden o no poner ese dato y entonces quedaría incompleta la información de la tabla. Luego, el apellido paterno, el apellido materno, los nombres de usuario, contraseña y rol son de tipo nvarchar con una extensión de 50 cada uno de ellos. Pueden decirme, oye, son un montón, son muchos, sí, pero acuérdense que es nada más para la declaración y que cuando terminemos de utilizar el acceso al sistema, pues esa información ya no va a estar cargada en el sistema y vamos, no nos provoca ruido en cuanto a ciencia. Todos van a ser de tipo not null, o sea, porque deben de tener su información completa. Y tenemos ahora el primary key, que es la llave, vamos a decir, de orden de la tabla, es el ID, ¿sí? Entonces, esa es la forma en que va a estar estructurada la tabla y cómo el ID va a dar un orden específico. Ahora, también le estoy diciendo que el nombre de usuario sea único, ¿sí? No puede haber repeticiones para que no haya dos usuarios con un mismo nombre de usuario. Solo va a admitir uno. Si tú quieres usar un nombre de usuario que ya esté en la base de datos, te va a decir que ese nombre de usuario ya está utilizado y que no lo puedes utilizar.
y se cierra. Aquí se abre el paréntesis de la consulta y aquí se cierra con el punto. Posteriormente a teclear este código en la ventana de la creación de tablas de SQL, damos clic en la flecha de actualizar. Tenemos que actualizar para que se guarden los cambios y luego en regresar las tablas, y debe aparecer la tabla de usuario en el visor de los orígenes de datos. Aquí tenemos la forma en donde vamos a estar trabajando aquí, agregando tablas y demás. Y ya que tengamos la tabla agregada aquí, tenemos que decir actualizar, o sea, darle clic aquí donde dice actualizar para que automáticamente se guarde todo este cambio. Las precauciones con la tabla de usuarios en la base de datos de usuarios, database MDF. Hay que recordar que para que no se repitan los usuarios, el nombre de usuario debe ser único y repetible, porque de otro modo habría usuarios con más de un registro y probablemente con más de un rol asignado. Recuerda más bien que la seguridad es crucial al manejar contraseñas. Además, puedes implementar roles de usuario utilizando tablas adicionales o asignando permisos directamente en la base de datos. Ejemplos para agregar registros a la base de datos pues son estos que tenemos aquí. Por ejemplo, está Valencia Gerardo Rafael, su nombre de usuario Gerardo, contraseña, por ejemplo aquí está otra contraseña que era 1234, normalmente la que uso es G123, pero bueno, aquí está el rol, que es como administrador. Ahora, si no fuera administrador, sería un usuario normal, como Rodríguez Olmos Alma Patricia, que tiene este nombre de usuario, que tiene esta contraseña, pero que solo tiene acceso a este y a este menús. A los demás no tiene acceso. Por eso están en D. Para insertar los registros en la tabla, ahorita que estamos haciéndolo manualmente y para tener un acceso directo y que podamos estar consultando, haciendo esta consulta para el logueo dentro del sistema, pues tenemos que agregar al menos 2 más, 3 o 4, los que queramos, registros en la tabla. Y lo que tenemos que hacer es poner el insert into usuario, que es el nombre de la tabla, usuarios, apellido paterno, materno, nombres, nombre usuario, contraseña y rol. Y entonces dándole los datos en Values. Values, ahí vamos a dar Valencia, Gerardo Rafael, Gerardo, que sería el nombre de usuario, que era 1, 2, 3, 4, que sería la contraseña y el rol. Es importante esta estructura. Si no tiene esta estructura, vean que son las mismas estructuras, lo que cambia son los datos de los roles, los datos de la contraseña, los datos del nombre de usuario, apellidos y demás. Pero si no tenemos una estructura como esta para agregar esa información, estaríamos cayendo en el error de que no tendríamos acceso al sistema. Por eso debemos de tener cuidado. Cuando ya hayamos agregado esta información, nos va a aparecer aquí, ¿ok? Todavía no está encriptada esa información, ¿ok? Aquí podemos agregar en otras oportunidades otros usuarios de la misma manera en la consulta como una nueva consulta SQL, y entonces podemos agregar nuevos usuarios hasta que hayamos definido el formulario de alta de usuarios en la base de datos, y entonces a través de consulta y por formulario de manera gráfica podamos definir las características y los datos de los usuarios. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido.
Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.